pasada en el artículo 15 para hablar de la regeneración. Vimos el artículo 15, ¿verdad? De la regeneración. Creemos que para ser salvos es necesario recibir al Señor Jesucristo por medio de la fe y ser regenerado o nacer de nuevo. Tengo yo anotado que habíamos visto hasta ese artículo. ¿Mm? Bien, artículo 16 entonces. Creemos que la justificación es el acto mediante el cual Dios, siendo justo, declara justo a los pecadores que creen en el Señor Jesucristo e incluye el perdón de pecados y el don de la vida eterna de acuerdo con los principios de la justicia de Dios. Esto lo vamos a ver en 17, que habla de que la justicia de Dios se manifiesta de principio a fin a través del Evangelio, y especialmente también ahí en Romanos capítulo 4 va a ser toda una referencia a lo que es la justicia de Dios. Romanos capítulo 4, 1 al 9 y Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación es que Dios te declara justo. Dios dice, creemos que mediante la fe en Cristo, y no por consideración de ninguna obra de justicia que el hombre hiciera, Dios atribuye gratuitamente al creyente la justicia perfecta de Cristo, y que esto le introduce en un estado altamente bienaventurado de paz y favor con Dios. La justificación es que Dios toma la justicia de Cristo y te la atribuye a vos. Es decir, delante de los ojos de Dios somos justos. Pero lo justo no quiere decir solamente perdonados, aunque incluye el perdón. Justo quiere decir como si nunca hubieras pecado. Dios te ve justo de la misma manera en que Cristo es justo. Porque de la misma manera en que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, puso en nosotros la justicia de Cristo. Eso es la justificación. Al estar justificados, eso nos llena de paz. Y eso restablece la relación que estaba quebrada con Dios. Por eso que el texto dice que tenemos paz para con Dios. Eso significa que ya no estamos enemistados, ya no somos enemigos de Dios. La única forma de volver a la paz con Dios, de volver a estar en armonía con Dios, es ser justificado. Esto lo hace Dios independientemente de nuestras obras. No es que nosotros nos portamos bien y entonces Dios nos ve justos. No, esto no tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con la gracia de Dios por medio de la cual nos hace justos en Cristo. Eso ocurre en el momento en que creíste en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Artículo 17, la santificación. Creemos que la santificación es la obra de Dios de apartar al creyente en Cristo para sí mismo, y dicha santificación se manifiesta en tres fases o en tres momentos, vamos a decir para que se entienda más claro. La santificación es que Dios nos aparta para Él. Algo santo, algo santificado, es algo que se utiliza solamente para un fin. ¿Eh? Viste vos que tenés en casa esa ollita que solamente la usás para eso, ¿eh? No la usas para otra cosa. O esa rejilla en casa, por ejemplo, mi señora tiene la rejilla que es para el baño, no es para la cocina, es para el baño. Bueno, eso es apartar algo para un fin. Bueno, Dios nos apartó a nosotros para Él. Y esa santificación tiene tres partes. Una primera parte es la santificación que ocurre, santificación instantánea y eterna, que se realiza en el momento en que uno cree en Cristo como su Salvador personal. El creyente recibe la santidad de Cristo y es constituido un santo en cuanto a su posición delante de Dios. Eso pasa cuando crees en Cristo. Viste que las cartas, las epístolas dicen a los santos y fieles en Cristo Jesús, todas las cartas dirigen, bueno, los santos somos nosotros. Ah, mirá la fotito de al lado, qué cara de santo. Sí, nosotros somos los santos en Cristo. Y eso ocurrió en el momento de creer, en el pasado. Pero hay un segundo momento, la santificación progresiva, es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo transforma la vida del creyente para que sea conformado a Cristo. Los medios principales que Dios utiliza para la santificación progresiva son la palabra de Dios, la disciplina, las pruebas, la oración, la obediencia, la fe
y la sumisión completa a la voluntad de Dios. La santificación progresiva es un proceso, algo que pasa todos los días, poco a poco. Es el proceso en que nos parecemos más a Cristo. Todos los días, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando atravesamos pruebas y todo lo que dijimos antes, Dios nos va haciendo más parecidos a Cristo. Y eso es, nos va haciendo santos. Entonces, fuimos santos, pero estamos siendo santos todos los días un poquito más. Y hay un tercer momento, que es la santificación final y completa, que es aquella que se realizará cuando el creyente es llevado de este mundo, ya sea por la muerte o en el momento del arrebatamiento. En este último, el cuerpo del creyente es glorificado y llegará a ser un instrumento perfecto para la obediencia a Dios, y no habrá ya más la posibilidad de pecar. Claro, vos ves que aunque somos santos, igual pecamos. Bueno, la santificación final es cuando ya no vas a pecar más. Eso ocurre después de morir, cuando somos resucitados en Cristo, o cuando el Señor venga y seamos transformados, seamos arrebatados. En ese momento Él nos va a dar un cuerpo que no va a tener más pecado, un cuerpo santo y sin pecado. Esa es la santificación final. La santificación ocurre en tres momentos, en tres partes. A los ojos de Dios Él ya nos santificó, pero en el tiempo nuestro, esa santificación se está completando día a día. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? Bien, es un punto importante, por eso quizás le di un poquito más de tiempo y de énfasis. Artículo 18, la seguridad de salvación. Creemos que los verdaderos regenerados, no todos los que van a la iglesia, no todos los que dicen que creen en Cristo, no, los que de verdad nacieron de nuevo, los nacidos del Espíritu, gozan de la vida eterna, vida que jamás se puede perder, y que no apostatarán para perecer irremediablemente, sino que permanecerán hasta el fin, que su adhesión perseverante a Cristo es la señal notable que los distingue de los que superficialmente hacen profesión de fe. Este es un artículo muy importante porque habla de que tu vida eterna es eterna, de que tu salvación es para siempre, que no se puede perder. Esto es algo que increíblemente hasta el día de hoy muchas iglesias o muchas corrientes doctrinales enseñan lo contrario, enseñan que la salvación se puede perder. Uy, me apagué. ¿Eh? Es una señal. Eh, ahí está. No, no, la salvación no se pierde, la salvación es para siempre. La vida eterna es eso, es eterna, porque la salvación es de Dios, no depende de lo que yo haga. Y entonces, cuando fui salvo para siempre. Ahora, claro, esto no quiere decir que si vas a la iglesia tenés vida eterna. Esto es si naciste de nuevo, si realmente hubo un día en que creíste, te arrepentiste y naciste de nuevo. Ese día tenés vida eterna para siempre. Y entonces eso significa que no hay una posibilidad de apostatar de la fe. El apóstata nunca fue un verdadero creyente, fue un profesante, alguien que dijo que era salvo, alguien que pensó que era salvo, alguien que se convenció intelectualmente, pero que nunca verdaderamente había nacido de nuevo. Por esa razón, Juan dice que algunos eran de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso lo dice primera Juan. Entonces, eh, la salvación es eterna y si fuiste salvo vas a ser siempre salvo. Ese es un artículo también muy importante. Sí, Max. El apostatar, ¿qué significa? ¿No es dejar de venir a la iglesia o qué es apostatar? ¿Negar la No, fe? el apostatar es más que dejar de venir a la iglesia. Un hermano puede dejar de venir a la iglesia. Justamente yo hablaba la semana con una hermana que decía, hacía referencia a un hermano que, bueno, dejó de venir, pero está seguro de su salvación. Apostatar es cuando negás la fe. Cuando más allá de dejar de venir a la iglesia, decís, bueno, no, todo lo que yo creía no es así, negás la deidad de Jesucristo. Esos son símbolos, son cosas puntuales del apóstata. El apóstata nunca fue salvo. El caso de Judas, ¿eh? que negó al Señor Jesucristo, que lo traicionó, pero que nunca fue salvo, y por eso no hubo un verdadero arrepentimiento. Hubo un remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? La salvación no se pierde. ¿Amén? Bien. Artículo 19. El carácter gratuito de la salvación.
Creemos que la salvación se ofrece gratuitamente. La semana pasada Natán estaba con unos folletos en casa y los quería vender. Y decíamos, no, 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 la salvación es gratis, Natán, no podemos vender la salvación. La salvación se ofrece gratuitamente con todas sus bendiciones a todo ser humano por medio del Evangelio y que es la presentación fiel de la muerte y resurrección de Cristo en propiciación a Dios, en satisfacción a Dios. Creemos que el deber inmediato de todos es aceptar con fe sincera y obediente y que nada impide la salvación del más vil pecador, sino su propia maldad y su rechazamiento voluntario de Cristo, lo cual pone en una perdición más grande y agravada. Dicho de otra forma, la salvación se ofrece gratuitamente, no hay obras que alguien pueda hacer para ser salvo. No tengo que caminar de rodillas a ningún lado para ser salvo. No tengo que dar dinero a la iglesia para ser salvo. La salvación es por fe y es gratuita. Y la salvación se ofrece a través de la predicación del Evangelio. Cuando vos predicás el Evangelio, le estás dando a la persona la oferta de salvación. Pero no le decís, bueno, vos tenés la oportunidad de ser salvo. Tenés el deber de aceptar la salvación. La salvación es un mandato. Dios manda a los hombres que se arrepientan. No les pide que se arrepientan. No es una opción. Bueno, vos si querés, te arrepentís, si no, no. Es un mandato. Y entonces aquel que rechaza ese mandato y que no quiere creer, bueno, Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Mm? Entonces, atención con eso, porque a veces pensamos, bueno, vos tenés la opción, si querés creer o no. No, no, no. Salvación no es una opción, es un mandato. Y entonces el que no cree es condenado porque está desobedeciendo el mandato de Dios. Eh, y por último, dice ahí que no importa cuán pecador sea una persona, nada le impide, no hay pecado imperdonable. La salvación está al alcance de cualquier persona que quiera creer. Cualquier persona que quiera creer puede tener la salvación en el día de hoy. Entonces, no hay una situación tan grave que impida a alguien poder creer en Cristo y ser salvo. Así sea en el último momento de su vida, alguien dice, pero es injusto, ¿cómo puede ser que una persona que quizás fue un delincuente, un asesino, un homicida, un violador, en el último momento, antes de la silla eléctrica, acepta a Cristo y va a ser salvo? Sí, porque la salvación se ofrece a todo ser humano y todo aquel que cree es salvo por la gracia de Dios. La salvación es gratuita para todo aquel que cree. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El propósito divino de la gracia, artículo 20. Acá vamos a tratar temas difíciles, así que atención y oídos bien abiertos. Creemos que la elección, la predestinación y la adopción son propósitos eternos de Dios, en los cuales Él, por su gracia y por medio de Jesucristo, salva, regenera, santifica y al fin glorifica al creyente en Cristo. Es decir, la salvación, la regeneración, la santificación y la glorificación futura dependen de la elección, la predestinación y la adopción que Dios hace de manera eterna y por gracia a través de Cristo. Todo esto plenamente de acuerdo con el libre albedrío del ser humano y en base a la presencia de Dios que abarca todos los medios conducentes a tal fin. Es decir, la soberanía de Dios en la elección, Dios elige a quienes van a ser salvos, los adopta como hijos y los predestina para ser hijos de Dios. Bueno, esto opera de acuerdo a la soberanía de Dios, pero sin violentar la voluntad humana. Y acá está el gran problema, el gran choque de la soberanía de Dios con el libre albedrío. ¿Cómo puede ser posible que las dos cosas coincidan? Bueno, eso es un misterio no revelado en la palabra de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios, habla de la elección, de que somos elegidos por Dios. Habla de elección positiva, no habla de elección para perdición, habla de elección para salvación. Pero al mismo tiempo dice que el hombre es responsable, porque Dios manda al hombre que se arrepienta y el hombre tiene que obedecer. Entonces, el hombre es responsable.
Y estas dos cosas parecieran contradictorias, pero no lo son. Son reveladas por Dios. Y entonces alguien puede decir, pero ¿cómo se explica? ¿Cómo se relaciona? No lo sabemos porque Dios no lo reveló. Dios no nos explica cómo, pero nos explica el qué. El qué es que Dios elige. El qué es que el hombre es responsable. El cómo funciona eso junto no lo sabemos ni lo podemos entender. Lo aceptamos y lo creemos por fe. Creemos que en este plan de Dios, perdón, creemos que este plan de Dios es libre, eterno, inmutable, santo y sabio y una gloriosa manifestación de la soberana bondad de Dios. ¿Qué quiere decir que es libre, que es inmutable? Quiere decir que no depende de la voluntad del hombre. Esto no es que si el hombre, como algunos dicen, no, Dios sabía quiénes eran los que iban a creer, entonces los eligió. No, porque eso condicionaría la soberanía de Dios. La soberanía de Dios estaría condicionada a la voluntad del hombre. Y el profeta dice que la salvación es de Dios. ¿Eh? Entonces la salvación no es porque el hombre quiso. La elección de Dios dice, es un acto eterno. Es de antes de que el hombre quisiera o no quisiera. Pablo dice que no es por el que corre o por el que quiere, es porque Dios es soberano. ¿Mm? Entonces, no está condicionado a nada. La soberanía de Dios es totalmente libre y no está condicionada a nada. El plan de Dios abarca no solo a los individuos en su salvación, sino todo el curso de la historia humana. Y se llegará a su culminación en el reino de los cielos que un día se establecerá en este mundo bajo el gobierno de Cristo en persona. Entonces, no solamente que la soberanía de Dios se muestra en la salvación del hombre, sino también en todos los aspectos del curso de la historia humana. Todo está, eh, cuando oran los discípulos en Hechos 4 dice que la muerte de Cristo ocurre de acuerdo al anticipado conocimiento y al decreto de Dios. Dios ya lo tenía establecido, que Cristo iba a morir de esa forma. ¿Ves? Todo el curso de la historia está ordenado por Dios de acuerdo a como Él quiere. El proverbio, el sabio dice que Dios inclina el corazón de los reyes como Él quiere. Dios es soberano y eso se manifiesta en todo el curso de la historia. Creemos que la elección excluye por completo toda jactancia y promueve la humildad, la oración, la alabanza, el amor y la confianza en Dios. Nos anima a los medios de gracia y se manifiesta en sus resultados en los que depositan su fe en Cristo. Es decir, saber que fui elegido por Dios hace que toda la jactancia se vaya. Si yo no tengo ningún mérito, no es que porque yo quise creer en Dios, Él me eligió. No, Él me eligió porque quiso elegirme, por gracia. Entonces lo único que me lleva es a la gratitud, a la humildad. No soy digno, pero me eligió. ¿Eh? Somos salvos solamente por la bondad de Dios y por la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es algo que te lleva a decir, bueno, entonces, ¿para qué vamos a predicar si Dios va a elegir a los que son salvos? No, yo tengo que predicar, esa es mi tarea. Yo tengo que predicar porque la salvación necesita, la persona para ser salva necesita oír el Evangelio. Ahora, en su soberanía, Dios estableció que yo predique para que alguien oiga y Dios lo salve. Y todo eso funciona y funciona junto porque está establecido por Dios. No les voy a pedir que me digan si lo entendieron, pero sí, si hay alguna pregunta y si por fe podemos aceptar y decir que estamos de acuerdo. Sí, muy bien. Bien, después igual cuando lo relean y demás y vean las citas y demás, si hay preguntas, ahí me las hacen. Artículo 21, la Iglesia. Uy, estamos atrasados hoy. Creemos que la Iglesia, la cual es su cuerpo, se compone de todos los creyentes que han nacido de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Asimismo, creemos que la Iglesia, en esta forma, no se reúne ahora, sino que lo hará en los cielos con Cristo cuando Él venga por ella. O sea, la Iglesia son todos los creyentes, desde el Pentecostés hasta que Cristo vuelva. Todos los creyentes. Ahora, no hay una reunión de toda la iglesia, nunca hubo una reunión de toda la iglesia junta de esa forma. La va a haber en los cielos, en las nubes, cuando Cristo nos venga a buscar. Ahora sigue diciendo el artículo. Creemos que una iglesia de Jesucristo es una congregación de creyentes bautizados bíblicamente, de acuerdo al artículo 22, que es el que sigue, después de una profesión de fe
organizados y asociados mediante un pacto de fe, que es el artículo 1, que todavía no vimos, ya lo vamos a ver, y con una constitución propia, reconociendo a Cristo como la única cabeza y observando las ordenanzas de Cristo en una congregación gobernada por sus propios estatutos en forma autónoma y ejerciendo los dones, derechos y privilegios investidos en ella por la palabra de Dios. Entonces, una iglesia local está hablando acá. La iglesia local, ¿quiénes son? Los miembros bautizados, que, bautizados de acuerdo a lo que va a decir el artículo 22, que es el bautismo por inmersión, y que a su vez están organizados como iglesia local, que aceptaron el pacto congregacional. El pacto congregacional lo vamos a ver la próxima semana, a ver de qué se trata. Y que están organizados para funcionar juntos como una iglesia local. Creemos que sus oficiales están autorizados por la palabra de Dios, son los pastores y diáconos cuyos requisitos, derechos y deberes son descritos por las Escrituras, y creemos que la verdadera comisión de la iglesia se halla en la gran comisión. Primero, hacer discípulos individuales en todo el mundo. Segundo, practicar las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor. Tercero, edificar a la iglesia, enseñando e instruyendo a guardar todo lo que Cristo ha mandado. Esto lo dice Mateo 28, 19 al 20. Creemos que la iglesia tiene personalidad jurídica propia, conforme a lo establecido por la ley del registro de cultos, tiene derecho absoluto al gobierno congregacional por sí misma, libre de toda intervención jerárquica de individuos o de congregaciones. Es decir, la iglesia se gobierna a sí misma. No hay otras iglesias que tengan autoridad sobre nuestra iglesia. El gobierno es congregacional. Si la congregación se reúne y toma las decisiones. Y que es de acuerdo a la palabra de Dios que las iglesias cooperen las unas con los otros, entendiendo por la fe y la propagación del Evangelio que cada iglesia determina la medida y el método de dicha cooperación, y que en asuntos de membresía, orden, gobierno, disciplina, benevolencia y de sus bienes muebles e inmuebles patrimoniales, la iglesia local es autónoma y determinante a través de su gobierno congregacional. Es decir, en todas esas cosas nadie tiene poder de decisión más que la misma iglesia. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahí? El gobierno congregacional, es decir, gobierno de la congregación a través de las asambleas que realizamos para tomar decisiones, y no gobierno de otras instituciones por encima de la iglesia o de un líder por encima de la congregación. ¿Tenías tu mano levantada para estar de acuerdo o para hacer una pregunta, Susi? ¿Estaba de acuerdo? ¿Los demás de acuerdo? Bien. Artículo 22. Creemos que el bautismo establecido en la palabra de Dios es la inmersión en agua de aquellos que tengan fe en Cristo, hecha en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con la autoridad de la iglesia local. Es decir, el bautismo por inmersión, no por aspersión, rociando agua en la cabeza o de ninguna otra forma. El bautismo por sumergido, y que es un símbolo de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Creemos que dicho bautismo tiene el propósito de proclamar, mediante solemne y bello testimonio público, esta fe en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado. Y también el efecto de la misma fe, a saber, la muerte al pecado y la resurrección a nueva vida en el creyente. Y creemos que el bautismo es el requisito previo para ser miembro de una iglesia y disfrutar los privilegios de los miembros. Necesito ser bautizado para ser miembro de la iglesia y para poder participar de la cena del Señor, para poder servir en un ministerio de la iglesia y demás. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá fue más rápido. Tengo que correr para ver si podemos terminar. No sé si vamos a terminar, nos quedan 5 minutos. La cena del Señor. Creemos que la cena del Señor consiste en dos elementos que son el pan sin levadura y vino, que es jugo de uva no fermentado, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo y que debe celebrarse en la reunión de la iglesia, participando, según el criterio de dicha iglesia, los que hayan cumplido los requisitos para ello, conmemorando, es decir, recordando la muerte del Señor Jesucristo y proclamando la fe que le tienen, su participación en las bendiciones de su sacrificio, su esperanza de la vida eterna en virtud de la resurrección de Cristo de entre los muertos, y que debe proceder a su observancia preceder a su observancia el examen cuidadoso de sí mismo
que se debe continuar celebrando hasta que Él venga. La Cena del Señor se celebra con símbolos del pan y el vino, que es jugo de uva no fermentado. Dice pan sin levadura. Nosotros no tenemos la costumbre de hacerlo con pan sin levadura, sino con pan común y corriente. Pero representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se celebra, dice, en la reunión de la iglesia, en general el primer domingo de cada mes o cuando la iglesia decide celebrarlo para algún momento especial, ¿ok? Para recordación de la obra de Cristo. Y que antes de hacerlo, antes de participar, nos examinamos a nosotros mismos, como dice la Escritura. Es la ordenanza de la Cena del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá nada creo que no sepan. Las ofrendas. Creemos que la única forma bíblica de sostener la obra de Dios es a través de diezmos y ofrendas voluntarias que los creyentes deben dar, según hayan prosperado, con alegría, amor y sacrificio, y que estos deben dar sus diezmos y ofrendas a la iglesia para el sostenimiento de todas sus necesidades y propagación del Evangelio. Las ofrendas, dicen, son voluntarias. Nosotros no damos sobrecitos a los miembros de las iglesias, no llevamos una lista, decidiste tu diezmo o no. Eso es entre vos y el Señor. Pero no significa que no sean un deber. El hecho de ser miembros de la iglesia implica que acepto ese deber de sostener la obra de Dios a través de mis ofrendas y mis diezmos voluntarios. Es algo de lo que nadie te va a preguntar, pero es una responsabilidad entre vos y Dios. ¿Cómo deberían ser esas ofrendas? No solamente voluntarias, sino con un corazón gozoso, con el corazón alegre del que habla la Escritura. Y con un corazón generoso, como dando más allá de mis fuerzas, de acuerdo con lo que el Señor me da y cómo me prospera el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Artículo 25. La separación. Creemos que la palabra de Dios enseña la separación individual y la eclesiástica. Que la individual incluye la separación de todo pecado y práctica mundana que dañe tanto la comunión con el Señor como el testimonio. Es decir, yo me tengo que separar de aquello que daña mi testimonio y que me dañe mi comunión con Dios. Hay pecados ocultos, pero dañan la comunión con Dios. Y hay pecados que los demás ven y dañan mi testimonio. Me tengo que separar de ambos. Como el testimonio como hijo de Dios ante el mundo. El creyente debe separarse de las obras de la carne, las cuales son manifestaciones del viejo hombre, y procurar andar en el Espíritu. Y creemos que la iglesia debe separarse de toda persona o grupo que no mantenga la sana doctrina y las prácticas que son conforme a la palabra de Dios, que debe apartarse de toda apostasía y ecumenismo que se manifiesta en grupos tales como el Concilio Mundial de Iglesias, iglesias apóstatas, organizaciones ecuménicas, y asimismo rechazamos la teología de la liberación, el modernismo, el humanismo y las enseñanzas de la nueva era. Creemos que la Iglesia debe separarse del movimiento carismático y el pentecostalismo, con sus prácticas dañinas de emocionalismo, lengua, profecías, milagros, sueños y visiones, siendo que estas son falsas, que no concuerdan con la palabra de Dios. Y asimismo debe separarse de toda persona o grupo que reclama recibir revelaciones de Dios en esta época, ya que la Biblia es la única revelación infalible de Dios y es la completa y final. Es decir, no solamente nos separamos de cuestiones pecaminosas, sino también de cuestiones doctrinales. Por eso la iglesia no tiene relación con grupos religiosos o iglesias que no tienen la misma línea doctrinal que la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que debemos separarnos de todos aquellos que no guardan la doctrina tal como la entendemos, está en la palabra de Dios. Esto no significa que uno no respete otras iglesias que pueden tener sus creencias o otros hermanos o que no tiene que ver con eso. Tiene que ver que no mantenemos relación o trabajo en conjunto con iglesias que no sean de la misma línea doctrinal de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Nos queda solamente un minuto, así que vamos a terminar acá para que no se nos corte así abruptamente la comunicación. Nos quedaron poquitos, nos quedaron de la declaración doctrinal, nos quedaron 5 artículos, pero los vamos a ver la semana próxima. A terminar, yo quería terminarlos hoy, pero bueno, no se pudo. Nos despedimos entonces acá y si Dios lo permite, la próxima semana nos reencontramos para terminar los 5 artículos que nos quedaron
lean lo que vimos hoy, ustedes tienen ya la declaración doctrinal, para ver si hay alguna consulta, alguna duda y la podemos repasar. Y continuamos entonces la próxima semana. Oramos y nos despedimos. Señor, muchas gracias por este tiempo con tu palabra y por este tiempo de repasar las creencias y las enseñanzas de la Iglesia. Te pedimos que nos bendigas ahora y nos encomendamos a ti en el resto de esta semana. Gracias por mis hermanos y hermanas que quieren participar de la membresía de la Iglesia y te pido también tu bendición para ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga y tengan una muy bendecida semana.